Comenzamos interesados en la percepción de la palabra vacío, ya que este será el eje de esta investigación. Al buscar definiciones de la palabra, principalmente nos topamos con concepciones que aluden a aspectos negativos o de carencia. En las ciencias físicas, el vacío alude a la ausencia de materia y aún de aire mismo, un significado similar al del lenguaje común. Estas definiciones, que le imprime a la idea de vacío aspectos considerados negativos como son la oscuridad, el no ser, etc., fueron nuestra primera interpretación del mismo. Por ejemplo, falto de contenido, vano, sin fruto, hueco, falto de solidez, falta de una persona o cosa que se echa de menos. No conformes con estos significados, continuamos buscando algunas definiciones que nos puedan ayudar a entenderlo mejor hasta toparnos con las ramas del arte y la arquitectura. Estos muestran sobre todo un interés sobre el vacío y lo cargan de intención. No es ausencia, sino probabilidad de existencia. Como dice Baltasar Ramírez, cita, la estética y la arquitectura moderna conciben el vacío como espacio dentro de una escala humana, funcional o sujeto a forma. El espacio es lo que puede ser ocupado por el hombre, espacio apropiable, lo que puede ser llenado de acción y convertido en lugar o arquitectura viva. Esta cita nos refiere al vacío como espacio. Por eso decidimos analizar la idea de espacio para poder comprender el vacío. En el libro El espacio en la arquitectura del autor Cornelis, el cual investiga acerca del tema del espacio en la historia de la arquitectura. En su primer capítulo, Lo inexistente se hace tangible, el autor cita una frase del antiguo sabio oriental Lao Tse. La arcilla se moldea en formas de vasos, y precisamente por el espacio donde no hay arcilla es por lo que podemos utilizarlos como vasos. Abrimos puertas y ventanas en las paredes de una casa, y por estos espacios vacíos podemos utilizarla. Partiendo de esta idea podemos, por ejemplo, caracterizar de incompleta la cualidad de un noli, ya que el mismo solo separa volúmenes construidos de espacios sin construir, y durante esta investigación son justamente estos vacíos los que se encuentran llenos de situaciones de nuestro interés. Aquí se encuentra nuestro interés, los espacios donde la ciudad sucede, no los espacios interiores, sino los públicos, los que pueden ser trascendidos por todos, y a su vez presentan ciertos límites o normas que los limitan, tanto como un muro o una barrera. Si un lugar puede definirse como lugar de identidad relacional e histórico, un espacio que no se puede definir ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, definirá un no lugar. Tenemos, dentro del aspecto de lo no privado, dos tipos de espacios, los lugares y los no lugares, los cuales, tomando la idea de Marc Augé, se diferencian por la presencia o no de identidad propia. Pero, ¿qué sucede con aquellos que son solo lugares de paso o de estadías por periodos cortos? ¿Tienen normas? ¿Tienen límites? ¿Quiénes los imponen? Es entonces, con Marc Augé, que realizamos el salto de espacio a no lugar, o espacio residual. Lugares sin identidad, podríamos decirles. Él dice, hay dos tipos de no lugares, donde las personas permanecen por periodos cortos, estos son los de paso y los de tránsito. Bueno, entonces, volviendo a los interrogantes, ¿qué sucede con los lugares de paso o de estadía por periodos cortos? ¿Tienen normas? ¿Tienen límites? ¿Quién los impone? Es Erika Carral García quien nos propone la teoría de que cuando un no lugar es transformado, rediseñado o no intencionalmente trascendido por alguna actividad, este se convierte en un espacio urbano. Los espacios urbanos son la transformación de los no lugares, de los lugares que habían sido ignorados por las personas y por la ciudad. Son espacios que han sido rediseñados, reanimados, revitalizados para cumplir con su objetivo. Del mismo libro extrajimos la siguiente cita. El espacio urbano es de dominio público en primera, porque está enfocado a los ciudadanos, para que realicen actividades recreativas, culturales o simplemente de descanso. Las características de los espacios urbanos son que tienen una accesibilidad que hace que el espacio sea de reunión e intercambio, así como también el éxito del mismo será dado por los mismos usuarios que se interrelacionarán y harán uso del mismo. Dice Erika Carral, ¿pero estos espacios urbanos son tan accesibles como los vemos? El límite se vuelve difuso en ese momento.
Pero así como hay cosas físicas cuyos significados tensionan la cualidad de urbano, estos espacios también tienen condicionantes o reglas que no se dan de la misma manera en toda la capital federal. Estas condiciones suelen ser construidas por la sociedad que habita en las inmediaciones a estos espacios urbanos. ¿Son estos espacios urbanos espacios públicos? Guillermo Tela nos ayuda a comprender que no. El espacio urbano está conformado tanto por lo público como por lo privado, insistiendo en la idea que uno tensiona al otro. Encontramos dentro del espacio urbano, de los espacios de la ciudad, estas dos categorías. El espacio público, por un lado, con las características de continuidad y de fluidez en términos relativos, y por otro lado aparece el espacio privado, compartimentado, el lleno de la ciudad, lo ocupado, lo construido. Entonces decimos que el espacio urbano tiene como categorías complementarias y excluyentes al espacio público y al espacio privado. Es Raquel Peraya quien nos introduce el concepto de espacio privado de uso público, como aquel que nace del mercado inmobiliario a través de las urbanizaciones privadas. Hasta el momento comprendemos que el espacio urbano consta entonces de tres categorías: privado, público y privado de uso público. De todas maneras, nuestro interés radica en los espacios urbanos de uso público, que a pesar de poder ser transitados por cualquier persona, tienen condiciones, reglas y normas que no se encuentran a la luz de la observación rápida de un espacio. Los llamaremos espacios públicos de uso condicionado, aquellos lugares a los que cualquiera puede concurrir, pero posee límites virtuales que harán sentir o no pertenencia al sitio. Entonces, ¿cómo se delimitan estos espacios urbanos? La pregunta para nosotros también es, ¿cuáles son los límites de estos espacios urbanos públicos? Que es lo que nos interesa analizar. En el afán de analizar los límites de la ciudad, nos topamos con la existencia de algunos que pueden ser detectados a simple vista, a los que llamaremos en este trabajo tangibles, y otros que cumplen el mismo rol de dividir lo privado y lo público, podríamos decir de alguna manera, pero no se encuentran de manera explícita. Muchos de estos últimos son construcciones sociales impuestos por la gente que en cada lugar habita hacia los espacios públicos, ¿no? Es decir, lo intangible, eso que no podemos ver. Son estos factores intangibles los que otorgan el sentido de pertenencia o no que se puede tener hacia un espacio urbano. Pero no solo nos referimos a límites, sino también a normas o a condiciones que debe cumplir cualquier visitante para sentirse cómodo en un espacio urbano. La idea de espacios públicos de uso exclusivo o reglamentado nos trae a Puerto Madero, barrio diseñado para cierto público. Sus limitados accesos, las torres habitables altas, que no se encuentran en otros lugares de Capital Federal, son símbolos que han sido construidos socialmente como de representación de clases destacadas. Pero de todos modos, sus espacios públicos fueron trascendidos por otros agentes ajenos al sector. Antes que nada, nos gustaría exponer un término que asociamos al tema a analizar. Es el interaccionismo simbólico, el cual nos ayudará a entender a la sociedad partiendo de tres premisas. La primera premisa dice: los humanos actúan en base a cómo interpretan su entorno, de acuerdo al significado que le dan a las cosas. Por ejemplo, importa analizar cómo los usuarios de los espacios urbanos de Puerto Madero interpretan las rejas, barreras, muros o cambios de nivel, que son elementos tangibles que simbolizan división o separación. Pero esta construcción de significado no se da únicamente en este barrio. En cambio, si nos referimos a los diques de Puerto Madero, estos, además de su cualidad física, simbolizan una barrera virtual entre lo que podríamos llamar caos de la ciudad y tranquilidad de Puerto Madero. Y esta construcción social es propia de este barrio únicamente. La segunda premisa dice lo siguiente: la significación nace de la interacción con la sociedad. Si partimos de la base que dice todos somos socioconstructivistas porque creemos que existen relaciones artificiales que no nacen de la naturaleza, sino de la cooperación entre individuos. Y adoptando
que incluyendo el sentido común, el conocimiento más básico tenido de la realidad diaria, se deriva y es mantenido por las interacciones sociales. La construcción de significados conjuntos que se dan en Puerto Madero entre usuarios y habitantes se puede ver, por ejemplo, en la presencia de agentes de prefectura en cada cuadra. Es una imposición por parte de los habitantes que, debido a una construcción social previa, donde el personal de las Fuerzas Armadas simboliza seguridad, control y observación sobre las actividades, conlleva mantener un orden entre los transeúntes. La tercera premisa que nos permite entender la sociedad es: la significación es el proceso de interpretación que hace una persona en relación a su entorno. Esto quiere decir que los significados dependen de la experiencia social del sujeto. Por ejemplo, los espacios abiertos que se encuentran en la costanera sur, la vegetación, las actividades y demás, contribuyen al usuario a pensar que es un sector apto para hacer actividad física o adoptar una vestimenta impropia de otros sectores de la ciudad. Podemos decir que es la experiencia del usuario la que le permite otorgarle un significado propio al sector. Correr con el torso desnudo, por ejemplo, no sería aplicable en cualquier parque de Capital Federal, pero las cualidades de Puerto Madero invitan a muchos usuarios a realizarlo. Cuando hablamos de interpretación de estos espacios, primero empezamos hablando de los contrastes del barrio Rodrigo Bueno y Puerto Madero. Dos caras totalmente opuestas, donde la segunda es el barrio más caro de la ciudad, con alta seguridad, comercio exclusivo y hoteles de lujo. Los espacios que se implantan en el barrio fueron destinados a una fracción de personas debido a su mobiliario en las plazas, o su vegetación traída de afuera, copiando un estilo europeo. Pero esto cambia cuando la costanera se llena de actividades populares, por así decirlo, que atraen a otro público que no es el que reside allí. Esto constituye nuevos actores que desarrollan y producen geografías alternativas de la ciudadanía, ya que un barrio que es pensado para una minoría, que es quien la habita, y termina siendo utilizado por otro público que es ajeno al área. Así es como comprendemos la manera de ocupar los espacios y transformar sus límites. Son las experiencias y los significados de los objetos los que difuminan estos límites y nos dejan ver una posibilidad de discordancia entre un espacio planificado y uno resultante. Otras intenciones ocultas son, por ejemplo, Los accesos y la ubicación de Puerto Madero despliega ciertas estrategias para mantener alejados a los no residentes de los espacios urbanos del barrio. Sus limitados accesos contribuyen a desanimar el deseo de ingresar al barrio. Son solo 5 y garantizan mayor control por sobre quien los hace. Esta idea es intangible, o aunque sea su intención, lo es. Le brinda exclusividad a Puerto Madero, cualidad construida que muchos de sus habitantes tienen a la hora de elegir su residencia allí. Socioeconómico. Creemos que el nivel socioeconómico está ligado a un modelo pensado en el consumo con un alto poder adquisitivo como lo son sus habitantes, y esto implica una restricción en el público consumidor. Pero debido a los usuarios que han intervenido el espacio, que los que allí habitan hicieron a un lado, locales informales se impusieron para satisfacer las necesidades de aquellos. Esto implica una nueva construcción social o una transformación a tal nivel que el mismo gobierno en los últimos años se vio obligado a formalizar. Las situaciones de las parrillas son un ejemplo. Otra intención oculta, como explicaron mis compañeros, es la conectividad. Son evidentes ciertos procedimientos con la intención de desvincularse de la ciudad. Puerto Madero no cuenta con líneas de transporte público, sino que recorren su periferia, obligando a las personas, ya sea de trabajadores o por ocio, a ingresar de forma peatonal o con transporte privado. Un claro propósito de evitar este caos que provocan los colectivos. a modo de reflexión final, podemos decir, entonces estos límites, normas o condiciones que trascienden los espacios vacíos de Buenos Aires son construcciones sociales que se imponen entre dos partes, quienes transitan y quienes viven allí. Fue Puerto Madero el barrio donde pudimos mostrar de mejor manera estas construcciones, pero en toda Buenos Aires hay aspectos implícitos o intangibles que condicionan el lugar. Los cuadros de fútbol y su pertenencia a un barrio determinado denotan esta construcción social, por ejemplo. Podemos pasear por el barrio de La Boca con la camiseta de River puesta, pero indirectamente sabremos que no sería una situación cómoda por el simbolismo que esta prenda de vestir posee.
Otro ejemplo revelador que de manera espontánea surgió en nuestras mentes al analizar Puerto Madero fue la idea de caos y tranquilidad. Todas las condiciones de los espacios urbanos de este barrio nos brindaron esta noción, así como todos nuestros prejuicios sobre la ciudad nos brindó una noción totalmente opuesta. Y esto se debe a construcciones de pensamiento que en ocasiones, sin intención, se forman en nuestra sociedad. Y de ahí surge el término que hemos acuñado como espacios públicos de uso exclusivo o reglamentado, los cuales cualquiera puede transitar, pero hay cargas simbólicas que ya están impuestas en el área. De todas maneras, la construcción de símbolos se mantiene en permanente cambio.